Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Enlace 13 AM y esta mañana tenemos el gusto de conversar con la senadora Josefina Vázquez Mota, ex candidata también a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional en su momento. Senadora, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Me da muchísimo gusto saludarlos. Muy buenos días. Estoy pues realmente muy emocionada, ya aquí prácticamente listos para abordar un vuelo y poder estar con ustedes esta tarde en Saltillo, pues en compañía de la escritora Guadalupe Loaesa, de un destacadísimo legislador como es el senador Damián Cepeda, y tendremos también el acompañamiento vía remota de Macario Esquetino, que es un gran y reconocido economista, analista financiero. Y bueno, pues este conversatorio sobre el México que anhelamos es justamente lo que nos lleva a visitar esta ciudad a la que tanto queremos y respetamos. Un panel muy interesante, sobre todo ahí Macario Esquetino, que es de lo más serio en aspectos de análisis económico, Guadalupe Loaesa, analizando a lo que hoy, en palabras de este tiempo, sería la sociedad fifí, ¿no? Por supuesto, bueno, la verdad somos las clases medias tan vapuleadas en este sexenio, ¿verdad? Vamos a conversar y a hacer una reflexión urgente y profunda ya unos cuantos días, yo diría unas cuantas horas del proceso electoral más importante de la historia moderna del país, más de 20,000 cargos de elección popular, pero sobre todo vamos a decidir con nuestro voto cuál es el México en el que nos queremos quedar a vivir. Si un México donde la ley, pues sí sea la ley, un México con certeza jurídica, Estado de Derecho, un México que no siga abrazando a los delincuentes y al crimen organizado, sino proteja los derechos de la ciudadanía para que en México ya no se viva con miedo, un país en donde soñar y tener anhelos no se condene, sino sea justamente el mérito, el motor del esfuerzo, del crecimiento, un país con programas sociales que, como ha reiterado Xóchitl Gálvez, no solamente se mantienen porque ya están en la Constitución, sino se van a regresar a aquellos que Morena ha destruido, como las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, el seguro popular, que hoy el sistema de salud es realmente una tragedia sin precedente, pero sobre todo un México para todas y para todos, con reconciliación, con diálogo, con construcción de acuerdos y con paz. El otro México es ese México donde yo estoy segura millones no queremos, ni para nosotros y menos para nuestras familias. Ese México, pues donde Palacio Nacional trágicamente, hoy por hoy, no solamente ahí es la coordinación de campaña de la candidata oficial, violando todas las leyes electorales. Quien más ha violado la ley electoral, oficialmente hablando, es el propio presidente de la República. Y un país donde, como él ha reiterado, no me vengan con que la ley es la ley. Vemos el crecimiento sin precedente de la delincuencia, del crimen, del derecho de piso, de la extorsión, del secuestro, de la muerte. Ese México no lo queremos. Y ese México que no queremos, lo tenemos que decidir con nuestro voto, para entonces decir cuál es el que sí queremos, en el que nos vamos a quedar a vivir. A eso vamos realmente con emoción, con compromiso, a Saltillo, porque pues si no hacemos la tarea, puede ser la última elección democrática de nuestra vida. Senadora, el México que anhelamos lo describió usted al principio, el que estamos viviendo también lo describe en su segunda parte de la pregunta. ¿Cuál es el México en el que podemos aspirar después de la elección? Porque la fotografía auténtica será el 2 de junio y no en este momento como marcan diferentes encuestas y estadísticas. Algunos dicen que ya están en un empate técnico, otros dicen que tienen mucha ventaja de 25 puntos base sobre el segundo lugar. ¿Cuál va a ser la realidad? ¿Sienten ustedes que han trabajado para poder remontar y llegar a la presidencia de la República? Estoy totalmente segura. El día de ayer lo que vimos en esta concentración del Zócalo en 103 ciudades del país no solamente es histórico, sino no tenía un precedente. Es esta marea rosa, ¿verdad?, que fue fundamental para que no se destruyese el INE,
como el propio presidente lo ordenó a sus legisladores, sin cambiarle un punto ni una coma. Nosotros dimos la batalla como bloque opositor en el Senado, en este caso en la Cámara de Diputados, pero realmente fue la participación ciudadana y la Suprema Corte de Justicia quien resolvió que destruir al INE era totalmente inconstitucional y antidemocrático. Pero ahí viene un plan C, y ese plan C claramente no solamente pretende destruir al INE. Hay un artículo 139 de la Constitución donde prácticamente se determina la expropiación de la propiedad privada. Entonces, claro que se ha trabajado. Xóchitl Gálvez no solamente tiene la determinación, la valentía, el coraje, sino también la empatía. Por eso este compromiso de tener la fuerza para defender a nuestras familias, pero el corazón también para la empatía y la comprensión de quienes más sufren, de los niños y niñas sin medicamentos, de niñas y niños cooptados por el crimen organizado, de las madres que buscan a sus hijos, de quienes padecen el dolor de la pobreza y la inequidad. Y es definitivo el voto que nosotros vamos a dar en las urnas, pero depende fundamentalmente de nosotras y de nosotros. Esta elección no está resuelta. La encuesta verdadera dependerá si decidimos salir o no a votar, pero el riesgo de no salir a votar o de desperdiciar nuestro voto en una tercera opción que no tiene ninguna posibilidad, porque esta es una elección fundamentalmente entre dos candidatas, quien garantiza la democracia, nuestras libertades y que nuestras familias sigan unidas, que es Xóchitl Gálvez, o la otra opción de la continuidad, que nos lleva directo a un sistema autoritario y dictatorial. Y hay que recordar que cuando llega el autoritarismo y las dictaduras a un país, no solamente se destruye la libertad, la democracia, sino se destruyen las familias. Si no, veamos lo que pasa en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela. Las familias no han podido permanecer unidas. Unos se quedan, otros migran, los otros huyen, y estas familias, la gran mayoría de las veces, jamás vuelven a encontrarse. Esto no lo queremos, y de eso se trata justamente este conversatorio, porque quedarnos en casa no solamente sería dejar que otros decidan por mí, sino sería renunciar a un derecho fundamental y entregarle este país tan extraordinario a un sistema autoritario y dictatorial. Y esto realmente no lo merecemos millones y millones de mexicanos que amamos a nuestras familias y por supuesto a México también. Senadora, usted estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, tuvo oportunidad de recorrer todo el país y conocer las condiciones sociales que tenemos. Una de las partes fundamentales y que forma parte de dos factores que definirán la votación del 2 de junio es precisamente la juventud y la gente que está en pobreza. Esos que siempre tienen la mano estirada, específicamente del sureste de México, sur-sureste de México, siempre tienen la mano estirada. Están los jóvenes que tienen una apatía importante. ¿Cuáles son los factores de determinación y de convencimiento en estas zonas? Bueno, decirle a los jóvenes de todo el país, por supuesto, y de Saltillo, sin duda, que lo que se ha construido por sus padres, por sus abuelos, ha costado enorme trabajo, que ellos afortunadamente en una democracia todavía imperfecta, pero nacieron y están viviendo en un país con libertades, y que esta libertad la deben de cuidar, porque es con lo que van a vivir el resto de su vida, y si no la cuidan y salen a participar, pues entonces ellos serán quienes más años vivirán y padecerán las consecuencias de algo que jamás han enfrentado, que es la falta de libertad. Decir que por supuesto los programas sociales son fundamentales y que se van a regresar los que Morena ha destruido, que están garantizados en la Constitución, pero que de la mano de los programas sociales que ha reiterado una y otra vez Xóchitl Gálvez,
que están garantizados y los va a fortalecer, está la generación de empleos, está la mejor educación. La educación es el centro de la movilidad social y hoy lo que tenemos es el obscurantismo. Les dicen libros de texto, pero son manuales de ocurrencias. Vemos cómo hay un adoctrinamiento a 24 millones de niñas y niños en el país. Yo también fui secretaria de Educación Pública, tuve ese privilegio y responsabilidad, fui la primera mujer en estar sentada en ese escritorio de Vasconcelos. Me recuerdo perfectamente que regresamos los libros de civismo a las aulas, que consultamos a los expertos y en este caso se anularon de este gobierno de Morena. Prácticamente no hay matemáticas, no tenemos literatura, comprensión de la lectura, se calificó a la prueba PISA de neoliberal a las evaluaciones, cuando las evaluaciones son una herramienta. Y por cierto, hay que recordar que una educación de calidad es el derecho de las niñas y los niños, no es una concesión, y también de los adolescentes. Tenemos casi 2 millones de niñas, niños y adolescentes que después de la pandemia no han regresado a la escuela y que este gobierno de Morena no ha hecho nada para que regresen. Y hay que recordar que las niñas y niños más vulnerables de ser cooptados por el crimen organizado son quienes no están en la escuela. Así de que la tarea es gigantesca, pero lo primero es ganar. Y para eso tenemos que ir a votar. Ese es el poder que nos da la democracia. Nada de que esta elección está resuelta, solo están resueltas en las dictaduras. Aquí vivimos en México, no estamos en Nicaragua, ni en Venezuela, ni en Cuba. Afortunadamente estamos en nuestro país, que es México, y aquí tenemos el poder del voto y hay que ir a votar y hacer del 2 de junio una fiesta democrática sin precedente de participación inédita para este México en el que queremos seguir viviendo el próximo 3 de junio. Senadora, usted dijo, tocó un tema importantísimo como es la educación. El Banco Mundial publicó uno de sus estudios en el mes de febrero en el que habla sobre los rezagos provocados por la pandemia en el sector educativo básico y mencionaba a México con un rezago que se provocó de 10 años y que en este gobierno, y tampoco he escuchado en ninguna de las 3 candidaturas, algún tipo de acción que se tendría que hacer contra esta situación, porque imaginemos esta generación estando como ciudadanos en el sistema de votación, no saben contar, no saben multiplicar, no saben dividir y no saben sumar. ¿Qué estaríamos enfrentando? Bueno, yo he tenido el privilegio de acompañar a muchísimos eventos a nuestra candidata y próxima presidenta. Ella sí fue al foro de educación que convocó la sociedad civil, la candidata oficial pues no fue. Ya ven que desprecia totalmente a la sociedad civil, pero la nuestra sí fue, y le escuché decir claramente y establecer al menos 10 estrategias contundentes en materia de educación, cómo elevar la calidad de educación, cómo acompañar a las maestras y a los maestros, cómo resolver y ayudarnos con tecnología a llegar a las zonas más distantes, en regiones donde la población está realmente muy dispersa y se ocupa el acompañamiento de tecnología, cómo justamente afianzar la evaluación como un instrumento para el propósito de tener una educación de calidad y también incluyente, qué caminos se deben de instrumentar para que las niñas, niños y adolescentes regresen a las aulas. Ella habla de una autoridad local cercana a las familias, que es justamente en lo local donde empieza a resolverse los grandes problemas del país. Hemos tenido generalmente un país muy poco federalista, pero es en el municipio donde todo empieza. Lo que no se hace en el municipio no se hace para la vida del país. Xóchitl Gálvez establece cómo en los niveles locales debe irse al encuentro de las familias, deben saberse las causas de no retorno a las escuelas y ayudar a que niñas y niñas regresen. Se ha comprometido a regresar las escuelas de tiempo completo que destruyó este gobierno y que yo impulsé como secretaria de Educación. Por cierto, yo aparezco en los libros de texto de los maestros acusada de que las escuelas de tiempo completo ayudaban al mercado, lo cual demuestra una absoluta ignorancia, porque
7 de cada 10 niñas y niños era el único alimento al día que tomaban, porque las escuelas de tiempo completo y las mamás que me están escuchando y los papás lo saben muy bien, garantizan el derecho de educación y el derecho de trabajar de mamás y papás para que las niñas y los niños no estén en la calle sino en la escuela, aprenden un idioma más, practican deporte, tienen talleres de tarea, lo cual es fundamental en nuestro país. Las instalaciones educativas se abren por las tardes y mejoran los ingresos de las y los docentes y las estancias infantiles, porque lo que sucede los primeros 1000 días de nuestra vida nos marca el resto de la existencia. Y como bien dicen estas organizaciones de la sociedad civil, no solamente hay que hacer de México el mejor lugar para vivir, hay que hacer de México el mejor lugar para nacer. De eso se trata el corazón de la educación, la participación de padres de familia y defender este derecho a una educación de calidad. Pues estos y otras agendas estaremos abordando esta tarde allá en Saltillo y pues ya muy entusiasmados, a punto de irnos a este encuentro a las 4:30 de la tarde. Los esperamos a todas y todos. Será un honor, un privilegio encontrarnos en Trade Recepciones y ahí los esperamos con muchísima alegría y entusiasmo. Senadora, le agradecemos mucho este tiempo que nos ha obsequiado, que tenga un excelente viaje y la vemos por la tarde aquí en Saltillo. Así será, muchísimas gracias, ahí nos encontraremos Dios mediante, hasta luego. Hasta luego.